Bueno, continúo con el clasicismo. El clasicismo es la denominación historiográfica de un movimiento cultural, estético e intelectual inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica. El clasicismo se impuso en el campo de las letras a finales del siglo XVIII, quedando fijado en el ensayo de Boileau. En él aboga por una literatura emocional que llega a los sentimientos del lector, espectador, pero que lo haga a través de los filtros del intelecto. De esta forma, Boileau carga contra los excesos de todo lo que posteriormente se denominaría barroco y rococó. El control consciente en el desarrollo de los temas y el sentido de orden racional y proporción formal en literatura, se destaca el papel de Boileau, principal teórico de la poesía francesa del siglo XVIII. Fue el principal referente del clan de los antiguos, en la célebre polémica literaria entre los antiguos y los modernos, que convulsionó a la Academia Francesa a fines del siglo XVIII. Entre sus creaciones destacadas se ubican las sátiras inspiradas en las de Horacio y Juvenal. Allí critica el gusto literario de algunos de sus contemporáneos y expresa su admiración por Molière, Le Fontaine y Racine. En el neoclasicismo. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que, desde mediados del siglo XVIII, se venían produciendo en la filosofía y que consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Aunque, coincidiendo con la decadencia de Napoleón Bonaparte, el neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del romanticismo. Francia fue la primera en reaccionar contra las formas barrocas y los tres grandes ilustrados. Voltaire, Montesquieu y Rousseau se cuentan entre sus principales exponentes. También destacaron Pierre Baillet, Denis Diderot, Georges Lois, Leclerc y Pierre de Mansbach. En el Reino Unido hubo una gran cantidad de adeptos de la novela de aventuras, destacando Daniel Defoe, Jonathan Swift, Manuel Richardson y Henry Fielding, junto a los poetas John Dryden y Alexander Pope. En el romanticismo, el romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa en la mayoría de las áreas, que estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. El romanticismo es un movimiento cultural crucial para comprender la cultura occidental moderna. La filosofía, el arte, la literatura, la música y la política fueron influenciados por este movimiento. Durante el turbulento periodo que se extendió en el periodo que se conoce como revoluciones burguesas, que en su definición política se conocen como revoluciones liberales, en este periodo el mundo político se había sacudido por la revolución de las 13 colonias de Inglaterra en 1776. El romanticismo es un movimiento cultural crucial para comprender la cultura occidental moderna. La filosofía, el arte, la literatura y la música y la política fueron influenciados por este movimiento. Durante el turbulento periodo que se extendió, la primera revolución industrial que empezaba a cambiar la vida tradicionalmente agraria. Por lo tanto, los nuevos modos de vida se debían reflejar en nuevos modos de pensar.